O sea, 2021. Bueno, pues Venus en Leo. Hoy vamos a hablar de esos tránsitos que va a hacer Venus, que no son pocos, son muchos y que además vamos a tener 5 meses de Venus en Leo. Justamente nosotros iniciamos estos programas juntos, querido Rafa, porque como teníamos activa la cuadratura Saturno-Urano, y de esa cuadratura en la mitología es el nacimiento de Venus, consideramos óptimo hablar de Venus en cada uno de los signos porque de alguna manera iba mostrando la resolución de, de esa dureza de aspecto Saturno-Urano. Y de ahí arrancó, ya creo que vamos a hacer para 2 años tal vez, 2 años, arrancó estas interacciones que han sido tan nutritivas, son tan gustosas y que cuando inicia la semana el lunes siempre pienso, ya viene el jueves para estar con Rafa. Y ha sido maravilloso, querido Rafael. Pues hoy vamos a amplificar a Venus en Leo con los diferentes aspectos. Bienvenido, Rafael. Qué gustazo estar acá contigo en nuestro clásico de los jueves. Bueno, buen jueves para todos, para toda la audiencia, especialmente para vos, querido amigo. Bueno, sí, efectivamente, allá por el 2021 es cuando en temporada de Venus en Leo recibo un WhatsApp tuyo, ¿sí? Nunca habíamos tenido un contacto previo y me invitaste a hacer un programa. eh, Muy gentilmente, y bueno, se fue forjando una relación astrológica, una relación de amistad a distancia que ya nos conoceremos ya muy pronto, falta muy poquito para que nos conozcamos en persona. Y bueno, desde ya siempre muy agradecido a tu presencia en mi vida, a la presencia leonina, ¿sí? A tu ascendente ahí en, en Leo. Y bueno, todo inició a partir de ahí. Bueno, se fue instalando este espacio que gentilmente me abriste, que titulamos El Clásico de los Jueves. Y bueno, el día de hoy tenemos para abordar el tránsito de Venus en Leo, ¿sí? Rafa, Este un tránsito. tema, y es que fíjate cómo Venus, que son los valores, en Leo, que eh, representa el ígneo fuego solar, la conciencia, la sabiduría. No es gratis que nos hayamos reunido desde la primera vez con Venus en Leo, porque juntos estamos tratando de encontrarle el valor al lenguaje de los cielos, a hacer unas interpretaciones que sean contundentes, que den luz, que ayuden a empoderar a nuestros oyentes, que no se queden dependiendo de un astrólogo, un terapeuta o demás, sino que a través de lo que vamos hablando, lo que buscamos en el fondo es que cada uno recoja una información y la ilumine en su corazón para que le dé una conciencia de lo que está viviendo y hacia dónde es que está transitando su día a día. Qué pena interrumpirte, hermano, pero ya. No, por favor, aparte, el aporte que haces es más que válido, porque válido y pertinente. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Venus en Leo, que dicho sea de paso, ingresó ahora, hoy es día 7, hoy es 7 de junio, ¿cierto? ¿No? Hoy es 8 de Hoy junio. es 8, Sí, perdón. ingresó el día Hace el día 5, ingresó en Leo. ¿Por qué digo que es pertinente? Porque justamente, bueno, desde ya que Venus tiene que ver con los valores y Leo tiene que ver con exponer algo hacia afuera. Venus tiene que ver con vínculo, acá un poco es cuando la unión hace la fuerza, ¿sí? Un poco cuando hay un tránsito de Venus en Leo, buscamos vincularnos con alguien que admiramos, ¿sí? Esto no quiere decir rendir pleitesía a la otra persona, ¿sí? Eh, Esto no es tampoco un vínculo de que me vinculo con un rockstar, ¿sí? En el cual soy fanático y yo me quedo de alguna manera en desigualdad, ¿sí? Que paso a ser el fan y el otro es la estrella. No, admirar en el sentido de que Leo, para vincularse, necesita que el otro tenga algo que, según la escala de admiración de cada uno, que es diferente, tenga eso, ¿sí? Que resalte, que cada uno admira a las personas algo diferente desde ya. Y cada uno tiene para dar algo para admirar diferente.
Ese es el gran punto. Que además, si tenemos en cuenta que Venus hace a nuestra autoestima, tenemos la oportunidad de sacar algo hacia afuera que alguien siempre lo va a admirar. No hace falta que 200 personas lo admiren desde ya, pero con que haya alguien que le llegue algo de lo nuestro, ahí ya estamos en complemento. ¿Y cuál es la función de Venus principal en el zodíaco? Equilibrar. Entonces vamos a equilibrarnos siempre y cuando haya algo para exponer, ¿sí? Que alguien admire y viceversa. Sí, qué bonito eso. Fíjate cómo, claro, yo te escucho en una interacción que tuviste con Cora Negroni y admiro lo que dices y digo, wow, este hombre baja y aterriza los conceptos y los pone en ejemplos prácticos. Me encanta. ¿Sí? Y ahí es cuando te contacto. Eso es de la admiración de Venus en Leo, precisamente. Y fíjate cómo Venus es el regente de Libra, que Libra es la casa 7, es el otro, es el que vemos enfrente. Y todo lo que admiramos de alguien o de algo, o de una institución o de una filosofía, es un espejo que me está mostrando que eso que admiro es algo que yo tengo en mi interior y que si lo estoy admirando es una invitación a empezar a generarlo en mí. Uh-huh. Bueno, claro, yo cuando te fui conociendo, porque no te conocía, quiero decir, capaz al pasar en algún video, pero no te conocía en la interacción. Entonces también empecé a incorporar cosas, por ejemplo, desde la mitología, que vos sos experto en eso. Yo no soy experto en mitología, sinceramente. Empecé a decir, está hablando de mitos como no lo escuché nunca antes. Sí, estaba hablando de enlazando la mitología de una manera que es una forma, es tu impronta. ¿Por qué? Porque Leo es el eje con Acuario. Es aquello que nos hace únicos, originales y irrepetibles. Vos tenés, entre otras cosas, como astrólogo, la impronta de la mitología. Es algo que te destaca, entre otras cuestiones, ¿no? Como astrólogo. Entonces, eso es algo que mucha gente te lo admira, por ejemplo. Juan Carlos es el astrólogo que enlaza la mitología. Entonces, cada uno tiene en sus funciones, en este caso hablamos como astrólogo, ¿no? Pero cada uno dentro de lo que hace tiene su propia impronta, ¿sí? Entonces, esa es la invitación de este tránsito. Y, primeramente, lo que más quiero destacar que hace este tránsito desde el 5 de junio es una cuadratura con el asteroide Vesta en Tauro. Vesta es el asteroide de los talentos, ¿sí? Hay una relación muy intrínseca entre Tauro y Leo, son signos anticios. Es como yo siempre digo, a ver, no hay un Leo si no hay un Tauro. Leo es la pintura que se expone en la obra de arte y Tauro es la caja de herramientas, los pinceles, bueno, las pinturas, todo aquello, el bastidor, todo aquello que se necesita. Entonces, esta cuadratura es muy dinámica porque nos invita a utilizar los talentos que ya tenemos incorporados para poder dar forma a Leo. No hay Leo sin Tauro. No existe algo leonino sin Tauro, porque si no tengo las herramientas, ¿qué voy a mostrar hacia afuera? Es lógico. Entonces, me parece que es una cuadratura muy dinámica justamente para optimizar primero lo que tenemos. Y ahí es más poder expresar algo. O pulir lo que ya tenemos, o mejorar lo que ya tenemos. Ejemplo, el micrófono que vos muy gentilmente me asesoraste para comprar uno nuevo, porque el sonido mío no era el mejor. Entonces, para yo poder mostrar algo leonino, necesito un buen micrófono. Tauro. Entonces, me parece que ese tránsito es muy importante para cualquier cosa que uno haga. Bellísimo. Sin las herramientas suficientes, puedo tener un centro de sabiduría enorme y puedo sentir la vida y el cosmos como Leo, pero si no tengo herramientas taurinas, no puedo hacer nada. Es lo mismo que sucede con la ayuda. Queremos ayudar, queremos servir, queremos ser piezas fundamentales para los demás, darlo con mucho amor todo, pero si no estudio algo, si no
soy terapeuta, si no tengo unas técnicas psicológicas o astrológicas, pues ¿cómo voy a ayudar? ¿Sí? Y eso es un poco de ese Tauro. ¿Sí? Y es que si no sabes qué, termina siendo una fachada todo. Leo termina siendo una fachada porque no tiene un sustento, no tiene tierra sólida. Es como que, no sé, a ver, como supongamos que yo quiero optimizar mi fondo, mi pared está blanca. Entonces, si yo quiero mostrar yo prefiero que esté blanca que tenga algo que no me gusta, sinceramente. Entonces, yo prefiero, en tal caso, en algún momento, poner algún cuadro o lo que fuese, que ya me ocuparé en algún momento de hacerlo para mostrar una fachada original que poner un fondo de Zoom. Yo, al menos, prefiero eso. Prefiero mostrar algo original, prefiero mostrar una pared en blanco, sinceramente. Es mi opinión, ¿eh? Cada quien haga lo que quiera, pero a lo que voy es que para yo mostrar algo, no quiero mostrar una fachada, quiero mostrar lo que hay. Es una pared en blanco. Si la pared llega a estar sucia es otra cosa, es diferente, pero está en blanco. Blanco, blanco. Blanco no tiene, no es un color, se sabe. ¿Sí? O el negro no es un color. Bueno, una historia así. A lo que voy es que no está definido. Entonces, bueno, a eso me refiero. Rafael, y el inicio de Venus en Leo, en un signo fijo, entra acompañada de un leviatán, de un titán, que es Plutón, ¿no? Bueno, tenemos la oposición, ¿sí? De Venus con Plutón retrógrado en Acuario, ¿sí? Bueno, Plutón se va a devolver a Capricornio ya para el 11 de junio. Yo creo que esto es la invitación un poco a que tenemos esta pizca de Acuario, ¿no? Este Plutón acuariano, hasta el 11 de junio. Recordemos que Plutón va a entrar en Acuario con todo en enero ya del 2024. Entonces, aprovechar este momento justamente a la hora de poder vincularnos, ¿sí? Poder encontrar todo aquello que no nos gusta de nosotros en el otro, ¿sí? Para poder cambiarlo, para hacer la modificación acuariana necesaria. Siempre que interfiere Plutón con Venus, el vínculo la sombra, perdón, se encuentra en vínculo, ¿sí? Lo desconocido, lo negado, se encuentra vincularmente, no a solas. Si yo me quedo solo en mi casa sin hablar con nadie, no voy a encontrar todo aquello que está negado. Lo voy a encontrar en una conversación con un otro, en un vínculo con un otro. El otro va a ser de espejo. Entonces me parece que este tránsito sirve mucho para eso. Y está en Acuario, pero echemos que está en Acuario para hacer el cambio. Y que está retrógrado para poder revisar y que no tampoco sea un cambio tan voraz, porque Plutón es voraz. Y al estar retrógrado, bueno, va un poco más lento. Como está Plutón retrógrado, está haciendo revisiones, revisiones de Sí. cosas. Fíjate que este grado cero de Acuario de Plutón que está allí es un grado muy sensible en el zodiaco, en el cielo. Es un grado donde tuvimos la conjunción de los cronocratores, Júpiter y Saturno, donde la vida nos está proponiendo cambiar una serie de estructuras y visiones hacia el futuro y que Plutón lo va a tocar 4 veces ese punto. Lo tocó hace unos meses cuando pasó y entró en Acuario. Lo está tocando en este instante cuando está retrogradando. Va a tocarlo de nuevo cuando se ponga directo hacia enero y vuelve a tocarlo otra vez de retorno. E incluso creo que son hasta 5 o 6 veces que toca este grado, porque es que Plutón es muy lento. ¿Sí? Y al estar en oposición con un planeta personal como lo es Venus, las oposiciones lo que hacen es que me muestran en lo relacional las situaciones, lo que tú estás mencionando. Eh, Viene y me muestra de mi pareja o de mis socios o de los pares, me está mostrando unas situaciones que detesto y que tiendo a proyectar en el otro. Es por tu seriedad que esta relación no sirve, o es por tu tanto trabajo que estás haciendo que no sirve. Es decir, proyecto en el otro y le echo la culpa al otro, que es por el otro que esto no está funcionando. Pero como la Venus está en Leo, eso es un espejo que me está diciendo eso que estoy criticando en el otro es aquello que yo no estoy cultivando en mí y que si lo cultivara y lo generara como un valor, Venus,
me llevaría a hacer una transformación de vida importantísima en mi entorno. ¿Sí? Exacto. Y me parece que también esta oposición tiene otra faceta. Es decir, está Venus de un lado de la vereda y está Plutón del otro lado, retrógrado. Para quienes estén iniciando un vínculo nuevo, con vínculo me refiero a todo aquella relación que es elegida. Por eso no incluyo familia. La familia no se elige por una cuestión lógica. Puede ser un vínculo de amistad, un vínculo amoroso, un vínculo formal, no formal, pero una cuestión que uno elige, ¿sí? Entonces, a lo que voy es que si el que está iniciando una cuestión, si detecta en el otro algo plutoniano de baja escala, cuando entran manipulaciones, juegos, cuando vemos que el otro quiere de alguna forma vampirizarnos, ¿sí? Ya podemos recurrir, si alguna vez nos sucedió, al pasado, porque es Plutón retro y es una oposición. Venus ve a Plutón en la vereda de enfrente. Entonces, se me quiere acercar a alguien que me quiere, supongamos, hacer una trampa para estafarme o lo que fuese. Yo voy a tener ese olfato, ¿sí? De que si alguna vez me sucedió en el pasado, lo puedo relacionar para no tropezar con la misma piedra dos veces. Entonces me parece que es bueno a modo de prevención. No estoy diciendo que vayan a pasar cosas malas, pero estamos en un mundo donde, bueno, gente así abunda lamentablemente. Entonces podemos justamente tener la capacidad de que no haya un desequilibrio, ¿sí? Que no atente contra el equilibrio venusino, que aparezca una persona plutoniana de baja escala. A lo contrario, sí poder iniciar un vínculo con una persona plutoniana de alta escala, que nos muestre la sombra, que nos venga de alguna manera a alquimizar, ¿sí? Que nos venga a hurgar en lo más profundo justamente para ser de curador, ¿no? Como es a lo Plutón. Entonces me parece que también está presente esa faceta. Y por supuesto, esta es una época, a ver, Venus entrando en Leo, que vamos a tener 5 meses de Venus en Leo, pero entrando con el sello, o sea, nace en Leo Venus con el sello de la oposición con Plutón. Entonces, realmente todo el proceso que va a tener ahí en Leo va a tener las características de transformación, renovación, de depuración, de ver realmente qué es lo esencial y filtrar aquellas cosas que no lo son tanto. Sin duda alguna, es una excelente oportunidad para poder limpiar y depurar aquellas relaciones tóxicas, poder definir y decir, hasta aquí llegamos, no me vas a intoxicar más, eh, no voy a hacer que agonicemos más todo el tiempo, porque Venus, Plutón está agonizando todo el tiempo. Entonces, esto puede ayudar, esta entrada que fue del 5 de junio, pero la nombramos porque prácticamente es el sello que tiene Venus en Leo y porque aún está en orbe, esta oposición. Son épocas, estos días son muy importantes para poder hacer unos límites claros de aquellas relaciones tóxicas. Bueno, ahí justamente estás dando el pie a lo que se va a dar de manera partil, se dio ayer, pero obviamente por orbe sigue, que es el contacto de Venus en cuadratura con los nodos lunares, sobre todo con el nodo sur, bueno, en Escorpio, ¿sí? Que es el momento para aprovechar ahora porque en julio van a cambiar los nodos siempre retrogradan, del eje Tauro-Escorpio va a pasar al eje Aries-Libra, después de 18 meses. Entonces, ¿por qué digo aprovechar? Porque justamente al hacer una cuadratura dinámica con el nodo sur en Escorpio, el nodo sur, bueno, drena aquello tóxico, como bien dijiste. Escorpio, cuando detecta que hay algo tóxico, estando en el nodo sur, lejos de acumularlo, lo que hace es, bueno, que vaya por la cloaca, ¿no? Entonces, Sí. exacto, por el bidet, por el inodoro, retrete, etcétera. Entonces va por ese lado. Entonces se suma a lo que estás diciendo de lo tóxico, lo acompaña el nodo sur, no es poca cosa. Y está el nodo norte como apoyo para
construir, en tal caso, algo nuevo de lo taurino, que aporte a la autoestima de uno, no que lo destruya, no que sea autodestructivo, sino que construya nuevos valores. Es una cuadratura, no es un trígono. Yo soy muy partidario muchas veces de las cuadraturas en ciertas posiciones porque es dinámico. Un trígono estaría durmiendo la siesta, capaz con esta posición. Y diciendo, bueno, en algún momento lo resuelvo esta relación tóxica. Cuando me pierde la siesta, y capaz la siesta, ¿cuánto puede durar? En cambio, la cuadratura está uno más en jaque mate para tomar la decisión. Y a eso súmale que como está Júpiter implicado allí, aún tiene orbe con Júpiter, con el nodo norte y con la oposición con el nodo sur, y por supuesto Venus empieza a hacer la cuadratura con Júpiter. Sin duda alguna, poder hacer estos cortes aporta un gran sentido y propósito a lo Júpiter. Eh, Poder definir eh, Júpiter nodo norte, abrir nuevos espacios, va a ayudar a cerrar eso viejo que está contaminando. Yo creo que si nos quedamos siempre pensando en el pasado y en el ayer y no viendo las posibilidades que tenemos, pues podemos quedarnos estáticos, algo así como lo que pasó con Orfeo cuando va sacando a su esposa del inframundo, le dicen, la puedes sacar siempre y cuando no voltea a mirar, pero él no se aguanta las ganas y voltea a mirar, ¿sí? Es decir, esto es un aspecto que está diciendo, deja de mirar más el pasado, ya quedó pasado, pisado, atrás. Júpiter nodo norte y Júpiter caminando lo que ha caminado Urano está diciendo es adelante y es con la novedad que se hace el camino y se disfruta además en Tauro. Si nos quedamos simplemente pensando en el ayer, ahí hay mucha toxicidad con un nodo sur en Escorpio y mucho compostaje. Huele a feo incluso el pasado, ¿sí? Y ya es hora, con esa Venus que está ahí precisamente en esa cruz cósmica entre el nodo norte y el nodo sur, pero el nodo norte está acompañado de Júpiter, del coach del zodiaco, del inspirador, del motivante. Entonces, esto lo que nos está diciendo es, y además el regente de Tauro, donde está Júpiter, es Venus, ¿sí? Entonces no solamente hay una cuadratura, sino hay una energía que se está sumando, porque Venus es el regente de Tauro, que le está diciendo, valórate, vamos es para adelante, crea nuevos acontecimientos, no mires para atrás porque te quedas congelado o te conviertes en sal o te pierdes y te descompones con lo que se está descomponiendo del pasado. Acá hay es que mirar hacia el futuro y hacia adelante. Exacto. Y además, las cuadraturas de Júpiter es lo que más amplifica al otro planeta. Si tenemos una Venus en Leo que tiene este tamaño, recibe 90 grados de Júpiter y bueno. Entonces, todo lo que implica el significado de Venus, bueno, empieza a expandirse. Esto se va a estar dando para lo que es el mes 11, perdón, el día 11 de junio. Pero Y ya se siente, sin duda. sí, y ahí, bueno, tenemos a Marte en Leo también, ¿sí? Entonces, si bien pueden estar un poco distantes por orbe, hay una conjunción, ¿sí? Entre Venus y Marte. A ver, yo siempre lo relaciono, Venus es el deseo pasivo, o sea, Venus es desear algo, pero necesita quien vaya a conquistarlo. Y es Marte, están en la misma sintonía. El deseo de lo que uno quiere, Marte, la forma de ir a buscarlo, están en la misma hoja, están los dos en el mismo barco. Entonces, si a su vez se suma Júpiter, que como bien dijiste, tiene que ver con un sentido, a ver, tenemos un combo imbatible, me parece, que justamente es cuando uno desea algo, ir a buscarlo de una manera que uno sabe qué decisiones tomar, ¿sí? No es que uno actúa de manera inconsciente en el sentido de que uno no registra lo que hace. ¿Por qué? Porque es Leo. Leo es la entrada al mundo de la conciencia. Entonces, uno toma las decisiones para llegar
al lugar. A ver, uno puede fallar. No estoy diciendo de que con esto las decisiones van a ser acertadas como si fuese casi calculado todo. Pero a lo que voy es que después no hay lugar a arrepentimientos, porque es una decisión tan tomada desde el yo, que si después 3 meses tiene otras consecuencias, si hubiese una máquina del tiempo, uno no quiere volver atrás porque hubiese hecho lo mismo, porque hay una convicción muy fuerte. Y con Júpiter uno en ese momento siente que eso tiene sentido. Entonces, más allá del resultado, es el momento de animarse a hacer cosas que a veces, bueno, no nos animamos. No estoy hablando de actuar con malicia, no estoy hablando de ir, con el carro a 300 kilómetros por hora por una ruta como un loco porque no tiene sentido. Estoy hablando de cuando está eso de querer hacer de corazón, que uno siente un deseo muy fuerte, muy intrínseco, pero no se está animando a hacerlo. ¿Sí? Y sobre todo tiene que ver con exponer algo que uno tiene hacia el afuera, que haya un público. Leo necesita y es siempre y en tanto haya un público. Si no, no es Leo. Tiene que haber al menos 2 personas que lo vean, o una. No estamos hablando de 100. No empecemos a pensar en 100 personas, porque si no, no vamos a llegar nunca a buenas y a primeras. Pensemos en 1, en 2, en 3, y bueno, así se va formando la maquinaria. Entonces me parece que es un combo imbatible. Y eso empieza desde el 11 de junio en adelante. Sí, y es que a ese combo imbatible, fíjate cómo tenemos a Lilith, tenemos a, se me fue el nombre de Atenea, Palas Atenea, tenemos a Marte y tenemos a Venus, todos en signos de fuego. Es un fuego además que es un fuego fijo, es decir, hay cierta terquedad en la invitación que forma Venus-Júpiter hacia adelante, Venus-Marte de tengo la capacidad y el poder, Venus-Atenea, no doy puntada sin dedal, ¿sí? Totalmente encuadrado en ver las posibilidades que se tiene, y Venus-Lilith, que hay una revolución interna, es como si nuestra sustancia femenina quisiera estallar, revolucionarse y tener la capacidad de hacerlo. Hay mucha fuerza. Esto es TNT, esto es dinamita pura. Aquí hay mucho fuego que se enciende con una sola chispa. ¿A qué voy también con esto? A que las chispas que nos enciendan en furia, en cólera o en acción o en dinamismo o que de cualquier forma no se enciendan, lo que hay que ver acá es que es un llamado de la conciencia porque estamos quietos y fijos en unas posiciones que ya no son útiles y que necesitamos movilizarnos. Esto va a generar eh, mucha interacción, incluso muchas peleas también, sí, muchas discusiones, eh, muchas confrontaciones, pero son muy interesantes porque están en Leo y lo que buscan es abrir conciencia en unos espacios. Aquí, en lugar de sentirnos mal porque generamos una discusión o algo, lo que hay es sentir qué me quiere decir todo esto que está sucediendo alrededor, porque hay algo que yo no he visto que está en mi inconsciente y que por lo cual me siento subyugado, Lilith, ahogado y que necesita una expansión. Sí, sí, y al estar en un signo fijo, tiene que ver muchas veces como que eso puede ser algo que ya estuvo pendiente de antes, ¿sí? Como que uno tenía ese grito atragantado de hace tiempo, porque no estamos hablando que sucede en un signo cardinal, en tal caso es algo del momento, un estímulo externo del momento que me incita a reaccionar, sino es algo que ya venía atragantado de hace tiempo, y si está en contacto con la luna, tiene que ver con el pasado. Pero por suerte Leo es el signo justamente de la conciencia, entonces podemos tener una noción de lo que está sucediendo. El tema es no acumular, como todo signo fijo, ¿sí? No estar acumulando cosas y no decirlas en el momento, porque, bueno, siempre
todo se va agrandando más, ¿sí? Ese es el tema. Entonces, me parece que, bueno, ya eventualmente para lo que es el solsticio, ¿sí? Ahí podemos verlo con mayor conjunción, con mayor cercanía. Sobre todo, exactamente la conjunción Venus-Lilith va a ser para el día 28 de junio. Entonces, ahí un poco más avanzado lo que es el ingreso del Sol al signo de Cáncer. Ahí lo vamos a tener un poquito más Antes de presente. llegar al 28, sin duda hay que hacer acá una pausa en el solsticio, porque es que, eh, uf, o sea, el solsticio es el 22 de junio, el sol entra en Cáncer, el regente de Cáncer es la luna. Y curiosamente, en pleno solsticio, pues vamos a tener también a una luna en Leo. O sea, este solsticio va a estar marcado por la conjunción con Venus, Lilith, Marte y Atenea, ¿sí? Va a estar allí gestando los solsticios, equinoccios y solsticios son los cuatro puntos cardinales. Es la cardinalidad, son los signos en donde se ejecuta un nivel de acción distinto, donde en el hemisferio norte y sur cambia la estación, se modifica el clima, se modifica la vestimenta, la forma de actuar, la forma de comer, de todos. Hay un cambio radical. Y este solsticio va marcado con una luna en conjunción con esto que estamos nombrando, con Marte y con Lilith. Entonces esto da una necesidad de, a ver, de emanciparnos, de, de romper con una serie de situaciones. Si a eso le sumamos que todo esto hace cuadratura, pues con Urano, pues mucho más, ¿sí? Venus empieza a hacer la cuadratura con Urano, Marte, la Luna y Lilith, o sea, esas fechas del 20, 21, 22 hasta 23 incluso, van a estar en hervor. Ujú. Sí, sí. Bueno, ya haremos eventualmente alguna transmisión que contemple ese evento, ¿no? Porque ahí el combo imbatible va a estar en, en un estado de efervescencia bastante interesante. Eso lo Un vamos poco, a amplificar el 22 de junio, que es así jueves, es. y seguramente ahí va a... Y justo cae ese día. Lo merita, lo merita. Un poquito más en estas fechas para alrededor de lo que es el 17 de junio, digo bien, Mercurio va a estar haciendo un sextil, Mercurio en Géminis, un sextil con Venus en Leo. ¿Sí? A ver, yo en un principio había dicho que Venus en Leo es esta cuestión de vincularnos con personas que admiramos, bueno, y que sea recíproco. Pero a ver, esas personas, salvo que haya un sentido de oportunidad que aparezcan, no salen como hormigas, digamos. Hay que interactuar. Y qué mejor que esté Mercurio en Géminis en sextil, porque uno sale a buscar esa gente. Supongamos que yo quiera hacer un vivo con alguien que se dedica a la astrología que admiro, y bueno, tengo que comunicarme, tengo que mandar un mensaje, tengo que ponerme en contacto. Puedo tener un sí, puedo tener un no, pero ponerme en contacto. Eso lo traslado desde mi lugar para quienes se trasladen, perdón, para quienes se dediquen a otras ramas de lo que fuese, quieren hacer una transmisión con alguien que admiran y bueno, mandan un mensaje, mandan un inbox, hacen una propuesta. Eh, en lo más en el orden de lo recreativo, bueno, van a lugares donde hay gente que puede llegar a admirar. Si uno admira la música, bueno, vayan a lugares donde hay músicos, donde haya shows, donde se den esos lugares y hablen con la gente. Relaciones públicas, básicamente. ¿Sí? Y Géminis es experto en eso. Libre Géminis, ¿no? Esos dos signos son expertos en eso. Pero Géminis puede incluso armar lazos entre personas, puentes entre personas. Te presento a aquel, con aquel, con aquel. Entonces, arma todo un círculo que es tan genial que al estar en contacto con Venus, bueno, genera una red de personas que admiramos, básicamente. Mejor que eso para Venus en Leo. Y viene fenómeno. Qué poderoso ese aspecto que estás nombrando y que seguramente también lo vamos a amplificar el próximo jueves, el 17, porque ahí hablaremos de la luna nueva
que si nos damos cuenta, justo para ese día está 17 de junio, se está haciendo una luna nueva con este aspecto, Venus conjunción Marte, Lilith y Atenea y Palas en sextil con Mercurio. Y esto Sí. definitivamente es darle salida, expresión, socialización, intercambio con un Mercurio totalmente ágil, porque pasó sus procesos de retrogradación en Tauro y además retrogradando en Tauro, más Tauro que dice déjame masticarlo, déjame procesarlo, pues ha estado de una manera muy lenta, pero acaba de entrar en Mercurio en Géminis y va desde el 11 de junio, va a tener una velocidad inmensa, en donde va a recorrer un signo que normalmente lo recorre en un mes, a veces en 2 meses según las retrogradaciones, lo va a recorrer en menos de 15 días, agilizando procesos. Esto lo que está diciendo es la comunicación agiliza. Es un momento, y con esta luna nueva y todo, va a ser un momento en donde a lo que firmemos, lo que le pongamos sello, es como si la burocracia también se agilizara en los papeles, en los trámites, en generar definiciones de temas. Pero lo más importante ahí con esta Venus en Leo es preguntarnos siempre qué quiero yo, qué me gusta, qué me hace bien. Con Venus Marte, porque ahí hay mucho poder. Venus Marte, Marte le dice a Venus que quiere mamacita, yo se lo consigo. Sí, y Venus, pues por eso Venus tiene que aprender a expresar. Con ese sextil con Mercurio, lo importante es decirlo, abrir la boca y decir es que lo que quiero es esto, lo que quiero es aquello. Bueno, las palabras vienen endulzadas, ¿no? Vienen muy endulzadas y decoradas y con una impronta venusina. Entonces, para todo aquel quien escriba, es perfecto, es muy bueno. Tiene un vuelo de belleza muy interesante. Y todo aquel quien se cargue de informar, ¿sí? A lo, a lo Mercurio en Géminis también está enmarcado con toda esa belleza de Venus en Leo. Bueno, cambiamos de clima porque vamos a Venus Trígono Quirón, ¿sí? En Aries, para el día ya 29, ya finales de junio. Que me interesa que a su vez... Antes de entrar a ese aspecto con Sí. Quirón, démonos cuenta que el 19 de junio Venus entra en el grado 12. Venus va a hacer este camino Uh-huh. en retrogradación, va a estar del grado 12 al 29, caminando. Entonces, lo que empieza a caminar Venus desde el 19 de junio son caminos que va a retrogradar, son grados que va a revisar en la valoración, en procesos de valoración y de relaciones. Entonces, por eso es lo que empieza a suceder desde el 19 de junio es algo que después vamos a vivir durante 4 meses más. Es como esa misma historia repetida de varias formas. Exacto. Sí, bueno, recordemos la retrogradación de Venus, ¿sí? Va a ser del 23 de julio al 4 de septiembre. Bueno, ya cercano a la fecha haremos un programa que amerite eso, bueno, Starpoint mediante y todo lo que implica una retrogradación de Venus que es cada 18 meses, ¿sí? Entonces, eventualmente ya más cercano a la fecha se abordará, ¿sí? Sí, sí, acá lo que hice fue poner en modo rápido. Hasta el 5 de septiembre vuelve Venus a ese grado 12. ¿Sí? Entonces vamos a tener desde junio caminando todos esos mismos grados, haciendo una reevaluación, una valoración con Venus. Mm, Exactamente. Así Aquí es. me devuelvo otra vez. Bueno, decía que ya a finales de junio, la abarca a principios de julio, hace el trígono con Quirón en Aries y a su vez una cuadratura con Ceres en Acuario. Esto me parece interesante porque aquí la propuesta en este trígono es la de tener la oportunidad de hacer espejo con la herida del otro, que refleja mi propia herida, para hacer una causa común, ¿no? Siempre Quirón tiene esa cuestión comunitaria de poder ayudar al otro. Y al hacer una cuadratura con Ceres, a ver, Ceres tiene que ver con aquello que cuidamos, el acto práctico de cuidar, no de la luna, que es más desde un modo afectivo, emocional. Ceres es cuidar.
cuido algo, lo pongo, lo abrigo, lo pongo en una bolsa, lo protejo de la lluvia, lo cuido, desde lo práctico. En Acuario, ¿sí? O sea, estoy cuidando, ¿sí? Es el desafío, una cuadratura, de cuidar en el acto quironiano, ¿sí? De espejo con el otro, de la herida del otro que se me refleja en un vínculo, estoy con el desafío y la responsabilidad de cuidar la libertad ajena, ¿sí? Acuario es un signo que cuando se posiciona en Ceres lo que cuida es la libertad del otro, de que si el otro no tiene privilegios y derechos, yo no soy libre, así lo piensa. Entonces, en esa interacción, lo que cuido también es cómo abordo al otro, ¿sí? Si yo estoy viendo mi propia herida, soy responsable de, acuarianamente, de no ir en contra de la libertad del otro, de no atropellarlo, porque no voy a querer que me pase eso a mí. Entonces voy a estar cuidando desde una cuestión acuariana eso. Y eso lo sumo más a lo grupal también. Acuario no deja de ser una red. Entonces, me parece que lo veo muy bien posicionado acá a Quirón en relación a Venus, bueno, en relación a Venus Ceres. Me parece que es el desafío de cuidar cuando vemos esa herida en el otro, de no meter el dedo de la llaga, ¿sí? Sino hacer espejo y ver cómo lo conectamos y tener ese cuidado colectivo, ¿sí? Entonces, lo veo bien posicionado, me gusta bastante. Mm, mm, Bastante bien. Y ahí sigue caminando Venus hasta llegar a una cuadratura con Urano, ¿no? Pues Oh, prácticamente esos últimos días de junio ya empieza a ser orbe, ¿no? Mm, exacto, sí. Venus-Urano. El 2 de julio es partil y bueno, unos días más, la primera semana de julio sigue activo. Y acá es a nivel vínculo, a ver, está el desafío de contemplar las diferencias ajenas, Urano. Está el desafío de integrarnos a, bueno, a relaciones nuevas, ¿sí? A relaciones diferentes. Urano es aquello que se conoce por primera vez, que aparece por primera vez y la mente lo quiere asociar con algo del pasado, pero en el pasado no hay nada parecido. Entonces aparece gente que rompe con la norma de lo que uno fue conociendo, de lo que uno fue admirando. Cambian los valores de admiración. Uno empieza a admirar o tener un gusto por personas o personajes que uno muchas veces elige ver en YouTube, elige ver en la televisión y demás. Diferente. Cambia el foco de admiración. Lo reversiona, ¿sí? Y eso también desde otro punto de vista reversiona la escala de valores que necesitamos para que sea un mimo a nuestra autoestima. Lo construimos de una manera diferente. Entonces ahí hay un update bastante evolutivo, me parece. No, y sobre todo con porque esa conjunción, aunque no se hace partil, la conjunción partil Venus-Marte no se alcanza a hacer en Leo. Sin embargo, está siempre en orbe. Casi que todo el camino desde que entra Venus en Leo va a tener orbe hasta de 10 grados Sí, con de Urano, diámetro. ¿M? Y eso va a tener también una cuadratura con Urano. Entonces es tener entre los planetas personales los dos del deseo, los dos de la expresión individual, Marte que lucha por lo que quiere y Venus que dice que quiere. eh, Haciendo una cuadratura con Urano que le está pidiendo una reevaluación de esos gustos y de esa mirada para que haya una mejor valoración de sí mismo cuando abro esa perspectiva. así es, así es. Bueno, ya finalmente, bueno, ahora estamos tomando los tránsitos hasta la retrogradación, ¿sí? Ya finalmente, bueno, tenemos un quincuncio para con Neptuno. Que dicho sea de paso, no lo dije, hubo un quincuncio para con Saturno en Pisces. Al Sí, final sí, será para sí, con Neptuno en Pisces. A sí. ver, Al principio, ¿no? Cuando tuvimos ese quincuncio, cuando ahora lo estamos teniendo, lo estamos teniendo sí, ahora, ahí está. lo estamos El teniendo 13 ahora. de junio se pone partir ese quincuncio. Ujú. A ver, empiezo por lo que no dije, que es el quincuncio de Venus con Saturno que estaría
formándose en estos días para el 13. Acá es un poco el tema de que el quincuncio yo siempre lo tomo como una piedra en el zapato, ¿sí? La sensación de que no esté Saturno cohibiéndome de que salga mi cuestión leonina, de justamente de vincularme básicamente, de restringirme, más bien aprovechar a Saturno para construir vínculos sólidos y reales y que persistan en el tiempo, o los que obviamente ya estaban construidos, que no decaigan. Es decir, yo no veo a una persona hace tiempo y bueno, mando un mensaje, hola, ¿cómo estás? Bueno, salimos a tomar algo. Bueno, seguir, ¿no? Hacer presencia, seguir estando en presencia, el Leo. Entonces, de alguna manera, seguir construyendo eso, no más bien cohibirlo, evitar eso. Sí. Sí, también ese quincuncio yo también lo veo como una forma de proyectar. Saturno siempre es un llamado a la adultez, a ser dueños de nosotros mismos, a no estar delegando las cosas. Y en quincuncio con Venus puede verse a veces que veo que los otros me critican mi expresión porque no es lo suficientemente adulta, ¿sí? Y esa crítica lo que me está invocando es a involucrar más de Saturno en mí, hacer mejores cronogramas, ordenarme en mi vida, ser más dueño de mí mismo, con una Venus en Leo. Puede llegar a ser doloroso, es la piedra en el zapato que dices tú, ¿no? Estoy de tú mismo y tengo en mi zapato una piedra y quiero caminar y conocer más el museo y quiero hacer más cosas, pero no puedo, no puedo. ¿Y qué me llama una piedra en el zapato? Hacer un alto en el camino, mirar qué es lo que tengo en el pie, ponerme una curita si hace falta, una bendita, una, ¿sí? Sí, una curita. Eh, una curita, ¿sí? Eso es lo que pide esa Venus en quincuncio con Saturno. Está diciendo, revalúa tus proyectos y tus propósitos porque no le has embebido lo suficiente saturnino, es decir, los suficientes cronogramas, estrategias, método, aplicación, realidad, sino que estás por allá volando en la nube del fuego, de la ilusión, de la fantasía, de que las cosas tienen que ser súper wow, pero Saturno te está diciendo, pues todo eso puede ser súper wow, pero necesitas concretarlo, fijarlo, hacerlo realidad. Cuando lo ves desde la crítica que te llega de afuera, esa crítica, en lugar de ponerte furioso porque tu papá o tu mamá o una figura de poder, de autoridad, tu pareja o demás te están exigiendo que te ordenes en eso, en lugar de quedarte en la enganchada emocional peleando por ello, abre las puertas y dices, listo, tienes toda la razón. A ver, ayúdame a incluirlo entonces. Ayúdame a incluir este orden y esta estrategia. Bueno, Saturno siempre es la realidad y en Piscis, bueno, desde ya se corren muchos velos. Entonces también eh, no caer con que esta piedra en el zapato sea una molestia el hecho de ver la realidad de un vínculo, ¿sí? Sino que hay que aceptar muchas veces las cosas como son y no idealizarlas. Y ahora paso a lo que va a estar ocurriendo al final con el otro quincuncio, que también estamos hablando de Piscis, pero tal vez Neptuno, que justamente va a ser un poco lo contrario, porque es la piedra en el zapato es el hecho de que significa hechizarse por el otro. Entonces uno busca ser muy realista. Estoy hablando del opuesto, básicamente, no lo opuesto, lo contrario. Entonces, también está el temor de diluirse con el otro, de ser muy empático con los demás. Entonces uno quizá recurre a estar un poco más alienado emocionalmente, más en una postura más yoica, ¿sí? Porque claro, si me entrego mucho a la empatía, a un canal empático de lo que me está proponiendo las otras personas, es como que siento que me pierdo Me diluyo. en un quincuncio Venus-Neptuno. Sí, este aspecto puede ser muy doloroso porque puedo sentir que se diluyen mis objetivos y lo que conscientemente había trabajado durante todo este tiempo y llega Neptuno
y siento una gran desilusión porque no salieron las cosas como me las esperaba. em, y ese quincuncio puede llegar a ser que termine renunciando a lo que he estado trabajando y no es momento de renunciar, todo lo contrario, es un momento de reevaluar porque prácticamente en estos grados es donde Venus va a hacer retrogradación y va a volver a recorrer ese camino hacia atrás. Así es, así es. Bueno, vimos todos los aspectos, hasta la retrogradación. Hasta la retrogradación, porque es que de Venus en Leo tenemos mucho más. Vamos a tener muchas historias. Terminando acá este video, contarles que va a retrogradar el 23 de julio, más o menos, 22, 23 de Sí, julio. ¿Sí? Llega al grado 28 de Leo y ahí empieza su camino de retorno. Seguramente iremos abordando todos estos temas y hablándolos en su momento dado cuando haga el Venus Star Point y bueno, ahí van a haber muchos más puntos importantes. así es, querido amigo. Hemos hecho un lindo recorrido acerca de esta Venus y bueno, a brillar, ¿no? A lo intenso además que tiene que ser el asunto porque es que Venus arranca con la oposición con Plutón y por eso este video ha sido tan intenso y lleno de tantos detalles. Es que Venus en Leo va a estar haciendo de las suyas durante casi 5 meses. ¿Mm? Es un muy buen tiempo, un muy buen periodo. Así que bueno, eh, agradecerte como todos los jueves, agradecer a toda nuestra querida audiencia, que la verdad que los mensajes que nos dejan en cada video son muy sentidos y muy queridos, y siempre se agradece eso y se reconoce. Hermoso la interacción que nos dan y la realimentación. Muchas gracias, querida audiencia. Así es. Bueno, Rafa, nos vemos el próximo jueves para hablar de la luna nueva en Géminis y en 15 días para hablar del solsticio. Eh, en estas ocasiones ya vamos a tomar un horario ya de base, ya como salí de todos estos viajes y todo, va a ser 10 de la mañana Colombia, 17 horas España, 12 horas Argentina, eh, 11 horas Chile. Sí, creo que estoy bien allí. Bueno, y los demás países, bueno, se van publicando en el flyer. En YouTube, sí. Bueno, muchas gracias, Rafa. Gracias. Muchas gracias a todos y muchas Nos gracias a vemos el vos. próximo Un gran jueves. abrazo.